hablar acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en el sermón. Voy a empezar el día de hoy, o esta mañana, hablando acerca de el fin del presente siglo malo. Tome nota por ahí, tome nota y regístrelo. El fin del presente siglo malo. Mire, no es un tema, hermanos, que yo saco de mi propia creación. En Mateo capítulo 12, versículo 32 aparece: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y mire ahí el título de nuestra clase bíblica: ni en este siglo, ni en el venidero. Pero ¿cómo se va a llamar la clase, Moisés? Es que es el único nombre que me sé. ¿No recuerdas? Ok, hermanos, voy a darle para atrás. Para atrás. ¿Cómo le hago aquí para atrás? Si le damos para atrás, hermano, otra vez, ahí hace. Vamos a orar por el hermano James. No, eso ya, no, están atrás, un poco más para adelante. Nuestra clase de hoy, hermanos, se va a llamar el fin del presente siglo malo. ¿Cómo se va a llamar la clase, hermanos? Ya no lo olviden, esa es nuestra clase. No es un título, hermanos, que yo inventé, sino que en Mateo capítulo 12, verso 32 se habla de: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Cómo se llama nuestra clase, Moisés? A ver, otra vez, va para atrás. No es cierto, ya no. El fin, no sé si lo dijo, ¿verdad? El fin del presente siglo malo. Aquí nos habla, hermanos, de este siglo y nos habla del siglo venidero. Y es lo que yo voy a hablar. Este siglo, y voy a hablar del siglo venidero, y en el sermón hablaremos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hablemos sobre este siglo, hermanos, sobre este siglo. Pues, sobre el siglo venidero. En Gálatas, hermanos, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice, nótelo usted, mire, qué hermosa es la palabra: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora mire qué hermoso: el cual se dio a sí mismo. No sacrificaron a un ángel, a un arcángel, a un querubín o a un serafín, que según Apocalipsis capítulo 5 versículo 11, en el cielo hay millones y millones de ángeles. No se sacrificó ninguno de ellos por nosotros, porque no eran dignos. Dice aquí la Escritura: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese recuadro dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice ahí, hermanos. ¿Para qué? Ya se me olvidó tu nombre, el joven que está ahí atrás. Steven. ¿Para qué el Señor se dio a sí mismo por nuestros pecados, según esa lectura? Ahí está ya, con eso. Para librarnos del presente siglo malo. ¿Y cómo se llama nuestra clase, Moisés? El fin del presente siglo malo. Así se llama nuestra clase. El fin del presente siglo malo. Y nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Este siglo es un siglo malo. Este tiempo es un tiempo malo. Estos días son días malos, donde la maldad permea. Pero ese texto dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y escuche: conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Y nada más puede decir amén el que entendió lo que ahí decía. El que no entendió lo que ahí decía no sabe ni qué está pasando esta mañana. Así que vamos a tratar de conectarnos con Dios para ser esos verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Esos adoradores que, como el salmista decía, para mí la palabra es como la miel, pero no cualquier miel, sino como la miel que se destila del panal. ¿Se imagina esa miel? No es como la miel que usted compra en el frasquito, ¿verdad? Y le meten de todos modos un pedacito de panal para que usted se dé cuenta o crea que no le echaron azúcar. No es esa miel, es la miel que se destila del panal, decía el salmista. Y esa es la palabra de Dios para nosotros. Porque no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy estamos alimentando nuestro ser con la palabra que sale de la boca de Dios. Y decimos amén, porque entendemos perfectamente que Jesús se dio a sí mismo. Para aplacar la ira de Dios, los hebreos sacrificaban un cordero, pero no fue un cordero del rebaño de los hebreos el que se sacrificó por nosotros. Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros y lo hizo para librarnos del presente siglo malo. Entonces este siglo es un siglo malo. ¿Y por qué es un siglo malo? Dice 1 de Juan 5:19. Porque sabemos que nosotros somos de Dios, pero también sabemos otra cosa. ¿Qué es la otra cosa que sabemos, Steven? Según ese pasaje. No te preocupes, me hace otro nombre. Moisés, ¿qué otra cosa sabemos? ¿Verdad? La otra cosa que sabemos es, sabemos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros somos de Dios. De hecho, dice Juan capítulo 16, versículo 8, no, es Romanos 8, 16, alguien que sea como los hermanos de Berea, que escudriña ahí las escrituras para ver si las cosas que dice el predicador son así o no. Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Estoy bien? En Romanos 8, 16. ¿Verdad? Mire lo que hace el Espíritu de Dios. Le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu nos dice, tú eres de Dios. Por eso, 1 de Juan 5:19 dice que sabemos dos cosas. Una, que somos de Dios. Y si alguien le dice a usted, ¿a poco eres de Dios? Usted dígale, ¿a poco no? ¿Y cómo lo sabes? Porque el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Entonces dice Juan, sabemos que somos hijos de Dios, pero también sabemos otra cosa. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Esa es la razón por la cual este siglo, hermanos, es un siglo malo. Y los hijos de este siglo, que no es un pasaje que puse aquí en este estudio, pero Jesucristo lo dijo, los hijos de este siglo son más astutos que nosotros. No creas que tú, hombre, yo me puedo engañar a cualquiera del mundo. No, hermano, los del mundo son bien listos para hacer lo malo. Ya para cuando te dices cuenta, hermano, ya te engañaron. Porque son bien listos. Lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es ser bien sabios, dice la Escritura. Ustedes sean de carácter templado, tranquilos. Y entonces Dios los va a hacer sabios, hermanos. Entonces, el presente siglo es malo porque el mundo entero está bajo el maligno. Ahora miren lo que dice Romanos 12:12. No os conforméis ¿a qué? A este siglo. Porque ¿cómo es este siglo, hermanos? Entonces, no te conformes a ese siglo. Esta palabra no te conformes es tomar la forma, con la forma de este mundo. O la palabra mimetismo, viene de la palabra mimetismo. Y el mimetismo es cuando confundes un animalito de la naturaleza con la naturaleza. Por ejemplo, campamocha, ¿dije bien, hermano? Campamocha, ¿lo entendieron ese animalito? Hay algunos que son verdes, pero hay otros que son cafés. Y si ese café se pone en una hoja verde, cambia su color. Y se pone del color de la hoja, se mimetiza.
hace que se confunda con la naturaleza. De ahí viene la palabra no os conforméis, no se mimeticen a este mundo, es decir, no se parezcan a los hijos de este mundo, no se parezcan a ellos, que cuando los vean como luz del mundo y sal de la tierra, y no que los vean como uno más de este mundo porque están mimetizados. No se ve la diferencia. No saben si son luz del mundo o su luz, como dijo Jesús, es tinieblas. ¿Has visto los focos que alumbran un estadio de béisbol? Cuando prenden el foco del estadio de béisbol, ¡pum!, como si fuera de día. Pero yo en la casa tengo un foquito chiquito que está todo lagañoso y no sé ni por qué lo tengo, porque lo prendo y ni me alumbra. Quiero ver, le prende uno y está el foquillo así tiriteando y no alumbra nada. No más falta que ese foquito seas tú. Y no entiendas que este siglo es malo y no te debes de conformar a este siglo y parecerte a este siglo. Iba yo por el mercado y un niño chiflado, de esos niños chiflados que se tiran porque no les compran. Sí, ¿verdad? Sí, ustedes han tenido de esos también, ¿verdad? Se tiran, hermano, los niños. Y que no, y que no, y que lo quiero, y que no, y la mamá no hay qué hacer. Y entonces dije yo, usted debe saber que mi formación es académica. Tengo posgrado académico, trabajé 32 años para la educación. En Secretaría de Educación Pública estuve en el Departamento de Desarrollo Académico, conozco de la psicología infantil. Y dije yo, voy a darle una lección no al niño, le voy a dar una lección a la mamá. Voy a poner a ese niño en su lugar y voy a poner al niño en su lugar. Y cuando voy a ponerlo me doy cuenta que era una hermana. No le hice así. Era una hermana de la iglesia. En vez de conformarnos a este mundo, la Escritura nos dice, transfórmense. Si le damos un clic, hermano, porque no quiso. Transfórmese. O sea, no se conforme, no se mimetice, transfórmese. Y esa palabra transfórmese viene de metamorfosis. Y la metamorfosis tiene que ver con transformarse en algo distinto, como la mariposa. La mariposa, antes de ser bella y hermosa y volar por los aires, es un gusano. Y ese gusano se transforma en una bella y hermosa mariposa. Ese gusano somos tú y yo. Entonces Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para librarnos de este presente siglo malo, para quitarnos esa forma y transformarnos en alguien que dé una luz potente en el mundo, en alguien que pueda volar como una mariposa frágil por los vientos y deje de arrastrarse por la tierra. Transfórmate, dice Cristo, porque este siglo es un siglo malo, pero la única manera de transformarte, dice enseguida, ¿cuál es? A ver, déjeme ver si alguien se llama José. ¿Quién se llama José? Hermano José. Y José enseguida nos dice cómo no conformarnos y cómo transformarnos. ¿Cómo? El pasaje, ¿cómo? Renovando el entendimiento, cambiando nuestra manera de pensar y diciendo, ahora comprendo que este presente siglo es malo y no puedo hacerme como él, tengo que ser diferente. Entonces voy a ser bien portado delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Entonces mis vecinos van a conocer que en ese hogar vive una familia temerosa de Dios. Y que es cierto el letrero que ahí tenemos que dice hogar, dulce hogar. ¿Quién tiene ese letrero? Porque antes lo teníamos casi todos en la casa. Ya nadie, hermanos. Se me hace que voy a venir a los Estados Unidos a vender letreros de esos, por lo menos en la iglesia. Allá con yeso lo hacían y lo pegaban las mamás, las abuelas en las casas. Hogar, dulce hogar.
Pero si resulta que ahí hay un hogar de gritos y de pleitos, y que el muchacho llega tarde y que anda en los vicios conforme a este mundo, y luego el marido no bien portado, la mujer que no sabe gritar mucho, pero hay veces que sí grita, y entonces hacen un hogar, pero no es un hogar diferente. No es cierto que es un hogar, dulce hogar. Es un hogar de puros problemas. Tienes que renovar el entendimiento y decir: ya basta la manera en que he vivido, ya basta la manera en que estoy viviendo. Necesito vivir con mucha pasión, con mucha fe, con mucha devoción mi relación con Dios, porque al final del día lo único que cuenta es tu relación con Dios. Te mueres y ahora ¿qué? Vas a estar tú y Dios nada más, y le darás cuenta de lo que hayas hecho mientras estabas en el cuerpo, sea bueno, sea malo, 2 Corintios 5:10, porque la salvación es por gracia, pero el juicio es por obras. Cada uno dará cuenta de sí mismo, y entonces uno renueva el entendimiento por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y entonces empieza a comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Saltará como los siervos, no siervos con S, porque siervo con S es como un trabajador. Siervo con C, un venadito. Yo la primera vez que vi un venadito saltar, yo no sé si usted lo ha visto saltar, aparte de la película de Bambi, ¿verdad? Sino en un venadito de a de veras. Qué bonito, hermanos. Qué bonito. Primero el venadito está bonito porque es un cachorrito, y luego brinca, hermanos, y es tan bonito verlo. Y es lo que dice la Escritura, que tú saltes como un ciervo y digas: qué buena es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos mundanos, mire, palabra de Dios que nos da vida eterna, nos enseña que renunciamos a dos cosas: renuncia a la impiedad, renuncia a los deseos mundanos. Y nos enseña a que vivamos en este siglo. ¿Y cómo es este siglo? ¿Y cómo se llama la clase, Steven? No te preocupes, te va a ayudar Moisés. El fin del presente siglo malo. Y nos enseña que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta es la palabra de Dios. Marcos dice: los afanes de este siglo, no, este siglo, hermanos, nos mantiene afanados, nos mantiene preocupados, nos mantiene estresados. El único lugar donde podemos tener paz es a los pies de Jesucristo. Aquí donde estamos, hermanos, que es el hospital del alma, que dijo Jesús: yo no vine a los sanos, a los que se creen mucho. Al día de ayer platicamos sobre los pecadores que se creen justos y los pecadores no arrepentidos con la parábola del hijo pródigo. Aquí, hermanos, Jesucristo dijo: yo vine a los enfermos, no vine a los justos, vine a salvar a los pecadores. Y henos aquí humillados ante la presencia de Dios, pidiéndole que su misericordia sea con nosotros, como lo prometió en el libro de Lamentaciones, que las misericordias de Él sean nuevas cada día, cada día. Hago un paréntesis aquí antes de hablar de esos afanes. Recuerda que cuando nosotros fuimos bautizados, todos nuestros pecados fueron perdonados, todos. Acabo de bautizar a Dianita en la congregación apenas hace unos días. Ella viene toda llena de tatuajes, hermanos.
Cuando sale de las aguas del bautismo y le digo, Dianita, nunca habías estado tan limpia como el día de hoy. Hoy fuiste limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, ¿qué tienes que hacer, Dianita? Ahora, ¿qué tienes que hacer? Dice 1 de Juan capítulo 1, versículos 7 al 9, que si tú andas en la luz y tienes comunión con la iglesia, la sangre de Jesucristo te limpia de todos tus pecados todos los días. Hoy mismo, si andamos en la luz, portándonos bien delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres, y tenemos esta comunión, unión, lo que tenemos en común que nos une es el sacrificio de Cristo. Si tenemos comunión unos con los otros, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todos pecados. Y cada día nos levantamos, hermanos, como si hubiéramos sido recién bautizados. Pero lo que tenemos que hacer es seguir caminando conforme a la voluntad de Dios. Pero los afanes de este siglo, hermanos, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan y hacen la palabra infructuosa, no le permiten crecer. Nos mantiene, hermanos, este mundo afligidos. Es más, sentimos ansiedad, angustia, depresión. La palabra depresión es estar bajo presión, depresión. Están bien deprimidos. Son los afanes de este presente siglo malo. Y entonces la gente dice, yo no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para Dios. Los afanes, hermanos, de este mundo hacen que la persona diga, es que no tengo tiempo para Él. Es que no tengo tiempo para ir allá o para ir más allá, hermanos. No tengo tiempo. Pero Jesús dijo, este pasaje ustedes lo conocen. El 25 es el más conocido. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Pero ahí no se detiene, hermanos. En el 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El que vive y cree en mí. Cuando los afanes de esta vida, de este siglo, no, pues es que ahora no tengo tiempo para ir a Dios porque voy a estar muy ocupado. El afán te mantiene ocupado. No tienes tiempo. Nunca tendrás tiempo para Dios. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Y entonces decir, no, si para mí el vivir es Cristo y el morir. Pero ¿qué pasa si tú vives en los afanes de este mundo y siempre viviste lejos de Cristo? Al morir, no vas a ganar, vas a perder. La operación correcta es, para mí el vivir es Cristo, yo muero y gano. Pero si los afanes de este mundo me dicen, es que para mí fue el deporte, es que para mí fue el trabajo, es que para mí fueron las fiestas, es que para mí era dormir, pues lo que tú quieras, eso no resulta en ganancia. Lo que resulta en ganancia es el que cree, el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Mira, yo quiero decir lo contrario, pero no puedo decirlo. Acaba de fallecer un hermano de 48 años, lejos de la presencia de Dios. Antes de fallecer llegó a la iglesia un miércoles, llegó bien borracho. Y le dije, pásate, hermano. No, hombre, pero mira cómo vengo, pásate, ya estás aquí. Ya no te vayas, ya llegaste. Y sí pasó, hermanos. ¿Y sabe cómo lo recibió la iglesia? Puro amor, hermanos. Con abrazos y apestaba, hermanos. Usted sabe lo que es un borracho, ¿no? Cuando anda hasta orinado. Hermanos, la iglesia lo vio con mucho cariño. Porque, hermanos, ninguno de ellos es mejor que él. Todos somos pecadores y necesitamos el perdón de nuestros pecados. Por eso cuando oramos decimos, Padre, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No le decimos, perdona mis pecados, pero a este no lo perdono. No, el Señor dijo, tú no lo perdonas a él, yo no te perdono a ti. Así enseñó Jesucristo.
Hermanos, días después murió. Y entonces le decía yo a la iglesia, no es lo mismo que tú te mueras viviendo y creyendo en Cristo a que tú te mueras lejos de Cristo. Juan 15:5, lejos de mí nada podéis hacer. Y hermano, yo oraba a Dios y le decía, Dios mío, ten misericordia de él, ten misericordia de él. No deseo que se pierda por la eternidad. Pero yo sé, hermanos, que no es lo mismo ser fiel, consagrado, sacrificado, entregado al Señor, que vivir siendo infiel. Que no vengo porque me duele la cabeza, que no vengo porque me siento un poquito mal. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, ya en 5 minutos termino, hermano, porque creo que voy muy lento. Mire, este siglo malo tiene un Dios. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ese es el problema. Por eso el mundo entero está bajo el maligno. Porque este siglo, hermanos, tiene un Dios. Y es el Dios de este siglo. Y el trabajo del Dios de este siglo es el siguiente. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Escuche, y más si no sabe leer y escribir. Escuche, si va a escribir usted Dios y se refiere al Dios verdadero, es con la D mayúscula. Si usted dice Dios te bendiga y lo pone con D minúscula, con esa D que está aquí, la D chiquita, está diciendo que el diablo te bendiga, y el diablo no la va a bendecir, le va a traer maldición a su vida. Entonces usted tiene que poner la D grandota, ¿de acuerdo? Ese es el Dios verdadero. El Dios de este siglo, hermanos, hace un trabajo que es encubrir el mensaje del evangelio. Nunca se te han perdido las llaves y no las encuentras y las tienes ahí en tu nariz. Bueno, no literalmente, ¿verdad? Pero es un dicho para decir que la tienes allí y no la ves. Y no la ves porque tiene algo encima. Eso es encubrir. Y eso es lo que hace el diablo, hermanos. El mensaje del evangelio que te trae vida eterna está ahí a tu alcance. Tú que no has sido bautizado para el perdón de tus pecados, esta mañana tú puedes hacerlo. Te diré lo mismo que se le dijo al etíope eunuco cuando el etíope eunuco dijo, quiero bautizarme. Felipe le dijo, si crees de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes. Si tú crees con todo tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes ser bautizado esta mañana. Pero ¿sabes qué es el trabajo del Dios de este siglo malo? Encubrir, que no lo veas, que no lo entiendas, que no te resplandezca la luz del evangelio, la luz gloriosa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, te voy a predicar el evangelio en un minuto. Este cuadro yo me aseguro que cualquier bautizado lo entienda bien. Uno, que entienda bien el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio creído, porque una cosa es el mensaje del evangelio y otra cosa es creer el mensaje. Otra cosa es recordar el mensaje del evangelio. Y otra cosa es vivir el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio usted lo conoce, está en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4. Más puntual, 1 Corintios 15, 3 y 4. El mensaje es Cristo murió por nuestros pecados. Qué bueno, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Romanos 6:23 y Romanos 3:23. Todos pecamos y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Qué buena noticia que Cristo dijo, alguien tiene que pagar por tus pecados. O pagas tú o crees en mí de que yo pagué por tus pecados.
El mensaje del Evangelio dice que Cristo fue sepultado y el mensaje del Evangelio dice que Cristo resucitó al tercer día. Todo conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje. Ahora lo que sigue después de que se lo predicamos a alguien es que ese alguien lo crea. Y si lo cree y es bautizado, será salvo. Y si no lo cree, será condenado. Será condenado. ¿Cómo se cree el Evangelio? Oye, si Cristo fue crucificado por ti, ¿tú puedes crucificarte juntamente con Cristo? ¿Y cómo te puedes crucificar con Cristo? Diciendo lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no voy a vivir yo, va a vivir Cristo en mí. Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Si tú quieres creer el mensaje, entonces decides vivir para Él. Te subes a la cruz del Calvario y te crucificas con Cristo. Lo mismo dice Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Si el mensaje del Evangelio dice que Cristo fue sepultado, creerlo significa yo quiero ser sepultado con Cristo. Y Colosenses 2:12 dice que somos sepultados con Él en el bautismo. Lo mismo dice Romanos 6:4, que cuando somos sumergidos nos estamos sepultando juntamente con Cristo. Y el tercer paso del Evangelio dice que Cristo resucitó. Así que usted recordará 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, todas son hechas. Entonces, si las cosas viejas pasaron, nosotros no vivimos en el pasado. En el pasado hicimos cosas muy malas. En el pasado dijimos, pensamos cosas muy malas, deseamos cosas muy malas. El pasado lastimamos mucha gente. Lastimamos hasta la iglesia en el pasado. Pero ahora voy a estar en Cristo y el pasado será pasado. Ahora soy nueva criatura y yo voy a vivir el presente, voy a ser una buena persona. Pero ya he sido una persona toda la vida, has sido, déjalo en el pasado. Y empieza a ser luz del mundo y sal de la tierra. Y luego que también te define el futuro, no que te define el pasado, que te define el presente, nueva criatura en Cristo y el futuro. Y el futuro dice la Escritura, si hemos nacido en Cristo, pues tenemos que buscar las cosas de arriba. Entonces, si la persona lo quiere creer, se va a bautizar, porque eso es creer el Evangelio. Pero ahora, ¿qué será recordar el Evangelio? Hoy lo vamos a hacer. Todos los que somos bautizados, cada primer día de la semana nos reunimos como iglesia para hacer memoria de que Cristo fue molido por nuestros pecados. Cada primer día de la semana. Y el que no venga algún día de la semana pisotea el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos dice que pisotea la sangre del Hijo de Dios, teniéndola por inmunda, es decir, por secundaria. Se olvidó de la purificación de sus antiguos pecados. No, ya que nos bautizamos, ahora escuche lo que voy a decir. Para el mundo, Cristo es una opción. Para nosotros, Jesucristo es nuestra forma de vivir. Para nosotros es nuestra vida, es como vivimos. No, para el mundo es una opción. El mundo viene si quiere y si no quiere. Nosotros no. Nosotros tenemos que ir, hermanos, vamos hasta el hospital, no, a llevarle a los hermanos que nos piden la comunión para hacer memoria del sacrificio de Jesucristo, porque es primer día de la semana. Eso es recordarlo. Y ahora, pero falta la cuarta parte, no, vivirlo. Y vivirlo es predicarlo. Tenemos que traer un alma a Cristo. Escucha lo que voy a decir. No te vayas a morir sin traer a alguien a Cristo. No, usted dé el fruto al 100. Y si tú tienes hijos, si tienes un hijo, tráelo a Cristo. Ahí está tu fruto. Y si tienes 2, tráelo a Cristo. El buen juez, ¿por dónde empieza? Por su casa.
tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus tíos. Tienes que traer a alguien a Cristo. No, hermano, pues yo tengo aquí como 10 años en Cristo y nunca he traído a nadie. ¿A nadie? Hoy ese está como la higuera estéril. Que Jesucristo, bueno, el Padre dijo, arránquenla. Pero el labrador dijo, espérame, dale un año más. Bueno, eso diríamos ahorita de alguno de ustedes, si tiene años en Cristo y no ha traído a nadie. Dios mío, no lo arrebates. Dale tiempo para que traiga a alguien a Cristo. Pero bueno, este es otro asunto. Vamos cerrando el estudio, hermanos. Vamos cerrando nuestro estudio, porque ya el hermano Enrique me está viendo feo. Son las 10:49, hermano. ¿Es a las 11 o a qué horas es? ¿O es ya me pasé? 11, está bien. 5 a las 11. 5 a las 11, hermano. Me quedan 6 minutos. Excelente, excelente. Mire, ¿por qué el diablo, hermanos, no quiere que sepamos lo que ya dijimos del evangelio? Porque esto va a pasar en el día en que Cristo venga. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución, uno, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nunca se bautizaron. Y mire lo que dice enseguida: los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Lo sabe el diablo. Por eso encubre, hermanos, el evangelio, que no resplandezca esa luz gloriosa, porque él sabe, hermano, que sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando venga aquel día o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo sabe el diablo. Nada más que yo quiero renovar tu entendimiento. Nosotros también lo sabemos. Así que esta mañana te decimos, entrega tu vida al Señor. Aquí hay agua, ¿verdad, hermano? Aquí hay agua. ¿Qué impide que tú seas bautizado? Efesios 2:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿Y qué dice en amarillo? Es decir, este presente siglo es malo y estamos luchando por la salvación de nuestras almas, pero no solo de las nuestras, sino la salvación de las almas de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Como Noé, que preparó el arca en la cual se salvase él y su casa, así dice el libro de Hebreos. Noé preparó el arca para salvarse él y su casa. Piensa en ti, pero piensa también en tus hijos y en los hijos de tus hijos. ¿Quién tiene un hijo aquí chiquito? Ay, tú, hermana. ¿Cuántos años tiene tu niña? 5 años. Te ves muy grandota, hermosa y muy bonita. De nada, mija. ¿Cómo te llamas, hermana? Tú. No se te vaya a perder. Dile que ella es de Dios. Cuando tengas un problema, que te vea orando. Cuando tengas un sufrimiento, que te vea orando. Ya eres mi hermana, ya eres bautizada. Sé muy fiel para que un día le digan, ¿cómo se llama tu niña, hermana? Esther, como se le dijo al joven Timoteo. Tienes una fe no fingida, la cual habitó en tu madre y en tu abuela. Qué bonito. Que Esthercita crezca con una fe no fingida, con una fe a prueba de fuego, y que se le diga a Esther, así era la fe de tu madre. Qué bonito, hermano, no la pierdas, hermano. Estamos luchando en este siglo malo, hermanos, por la salvación de nuestras almas. Me quedan todavía 3 minutos. Así rapidito, hermano. Mire cuál va a ser el fin del siglo. De este siglo malo tiene un fin. En Mateo capítulo 13 vienen 6 parábolas, pero yo nada más menciono la parábola del trigo y la cizaña para que usted la registre y la lea en casa. En Mateo 13:28 habla del trigo y la cizaña, y la voy a usar para que usted vea cuándo va a ser el fin de este siglo malo.
Este presente siglo malo tiene un fin. Y ahí en Mateo Jesucristo nos la platicó. Mire, nada más le pico aquí y dice hasta la ciega. Hasta la ciega, con S. Porque si es con C es alguien invidente. Pero si ciega es con S, como aparece ahí, entonces es la cosecha. ¿De acuerdo? La cosecha. ¿Qué va a pasar durante la siega? Esa es la parábola. Nada más me voy a la interpretación que Jesucristo dio. Dijo, Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Entonces, el presente siglo malo tiene un fin. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán. Este presente siglo malo tiene un fin. Y su fin está programado con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es la pregunta que le hicieron en Mateo 24. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dinos cuándo va a ser el fin del siglo. Jesucristo les contestó: aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles, lo mismo que en la parábola que dijimos de Mateo 13. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando Cristo venga, llegó el fin del siglo, y Él va a separar el trigo y la cizaña. Pero los apóstoles le dijeron: entonces en la iglesia hay cizaña, o en la iglesia hay peces malos. Sí, les dice Jesús, porque la iglesia es como una red que levanta toda clase de peces. Hay peces buenos y hay peces malos. ¿Quién de ustedes será un pez malo? Déjeme decirle mejor, preocúpese por ser un pez bueno. Y entonces echamos fuera a los peces malos, arrancamos la cizaña. Dijo Jesús: no, porque ustedes la van a querer arrancar por la cara. Y aquí hay muchos que tienen la cara, así saben cómo se dice feo en japonés. Feo en japonés se dice está de fuchi tu kadota. Entonces hay algunos que tienen la cara y les parece así fea, y ahí están, mire. Entonces uno dice: ese no es buen tipo, porque uno juzga con lo que ve y no juzga con lo que hay en el corazón. Por eso dijo: no, el fin del siglo, cuando se arranque las cizañas, es cuando yo venga, y voy a venir con mis santos ángeles, y entonces ellos no se van a confundir, porque los justos van a brillar, tienen la luz, porque ellos son la luz del mundo. Hermanos, está bien, le digo cuál es el siglo venidero, ¿no? De manera breve. Se acabó el siglo presente, y el siglo venidero de manera breve dice, aquí habla del siglo presente y del siglo venidero. Este siglo tiene un fin, pero viene un siglo venidero. Ahí está el siglo venidero. Dice ahí que cuando venga el siglo venidero habrá vida eterna. Vida eterna. En el siglo venidero hay vida eterna. Bendito sea el Señor. En el siglo venidero se nos van a mostrar, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia. Siglo malo, peleo por mi alma. Termina el siglo malo con la venida de Cristo. Y luego viene el siglo venidero, y en el siglo venidero están las promesas de vida eterna. Los hijos de este siglo se casan, pero en aquel entonces ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento, sino que seremos como los santos ángeles de Dios. Hay una hermana en la iglesia, hermanos, que se casó con un hermano que es 25 años mayor. Pero cuando ella se casó con el hermano que es 25 años mayor,
pues el hermano no se veía tan mayor. Lo único que ella vio fue el carro, ¿verdad? Y él enviudó. Y enviudó y pues tiene la vida hecha, hermano. Y ella se casó. Pero ahorita la hermana tiene la edad de mi esposa. Mi esposa tiene ahorita 15 años, amor. Ya la hermana, nomás échele, que la hermana tenga la edad mía. Yo tengo 63 años. Pero el hermano tiene 25 más. ¿Sí comprende? Bueno, todavía no eran hermanos. Cuando yo me los encuentro, son unos vecinos de 2 cuadras y media de la casa, predicando me los encuentro, y gracias a Dios se vinieron a Cristo, junto con sus 2 hijos. Pero pues con todos sus problemas, ¿verdad? Y entonces cuando yo le predico que en el siglo venidero hay vida eterna, y dice, ¿y en el siglo venidero me lo voy a encontrar a este? Le tengo una buena noticia, hermana. El matrimonio fue una gloria terrenal. En el siglo venidero ni se casan ni se dan en casamiento. Estaremos, no me da tiempo, hermanos, pero estaremos en otra dimensión, algo maravilloso, maravilloso. Ya no tengo que poner ejemplos, hermanos, porque ahí están los textos. Si usted quiere tomarlos, que la paz de Dios sea con usted.